Bienvenidos a UDECA, el podcast. En esta ocasión tenemos aquí al reverendo padre Abraham Apolinario, vicario episcopal de Pastoral Social Cáritas de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Padre Abraham, bienvenido al podcast de UDECA, su casa, padre. Bueno, me trae buenos recuerdos y nostalgia también el haber venido aquí a este estudio, donde tuve la alegría de trabajar casi 12 años. 12 años, padre, tuvo aquí la oportunidad de trabajar. Sí, porque aunque nosotros empezamos en otro lugar, la mayor parte del tiempo fue aquí. Interesante. Padre, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de UDECA, vamos a hablar de los medios de comunicación de la Iglesia Católica en República Dominicana. Pero antes, padre, yo quiero que conversemos un poquito sobre usted. Porque escuchamos sobre el padre Abraham Apolinario, conocemos al padre Abraham Apolinario, el trabajo que realizó en algunas comunidades como aquella de Los Minas, Villamella y demás. A propósito, padre, ahora en este mes de noviembre también usted va a estar celebrando un 45 aniversario de haber recibido el orden sacerdotal. Correcto, como sacerdote. Sí. Entonces, padre, ¿podría contarnos un poco cómo surgió su vocación? Bueno, yo soy nativo del Cibao, pero mi familia emigró a Santo Domingo ya siendo yo muy niño y me crié en Los Minas. Yo soy un habitante de Los Minas. Y allí de niño pues me vinculé a la parroquia San Vicente de Paúl. Y allí hice mi primera comunión y mi confirmación. Y después fui ordenado sacerdote también allí en 1979. La gente lo recuerda por el año del ciclón David. Yo me ordené en noviembre, justamente ahora el día 24, cumpliré 45 años de ordenado. Y pues en relación con los padres paules, pues me fui como joven al fin interesando en las cosas de la iglesia. Me llamaba la atención la cercanía de esos sacerdotes con la comunidad y veía que cuando había una necesidad ellos estaban ahí y pues eso me motivó. Padre, se le ha escuchado hablar en varias ocasiones sobre la influencia de sus padres en su vida de fe, en su vocación. ¿Usted podría contarnos un ejemplo, darnos un ejemplo de cómo le ha acompañado esa vivencia, ese conocimiento, esa formación en la fe que le dieron sus padres? Mis padres eran gente muy sencilla. Mi papá era un pequeño comerciante, hoy diríamos casi un chiripero. Tenía pero no, era fijo, tenía un ventorrillo allí en la calle Enriquillo, fue el primer lugar donde aquí trabajamos. Y ellos eran gente de fe. Mi papá era un hombre, un creyente. Por cierto, su hermana, papá era mellizo. ¿Sí? Era mellizo. Y la hermana de él, que se llamaba Eugenia también, papá se llamaba Eugenio, ella también tiene un hijo sacerdote. ¡Wow! Él se ordenó un año antes que yo. Y yo yendo de niño a su casa también creo que eso pudo haberme motivado, porque él era mayor que yo. Y cuando yo iba de vacaciones, me hablaba del seminario. Y la fe de mis padres, sí, claro que me impactó y me motivó. Yo tengo una hermana también que es consagrada. ¿Cierto, padre? Del Instituto Altagraciano, sí. ¡Wow! Yo soy un año mayor que ella, Mercedes. Es del Instituto Altagraciano, está ahora en Higüey trabajando por allí. Sí, que podemos ver verdaderamente la influencia de esa familia, sí, un sacerdote fe, y una sí. Consagrada de una misma familia. ¡Qué bendición! Sí, allá se rezaba el rosario, un poquito obligado. Todos los días en la mañana, padre, a levantarse. En la tarde. Sí. Había que hacer ese espacio para eso, sí. Padre, usted en ese tiempo, y ahora voy entendiendo, porque siempre hablaban de lo cercano que es el padre Abraham a las comunidades, a esas comunidades como más necesitadas, más pobres, vamos a llamarle así. En el caso de Los Minas, en el caso de Villamella, ¿alguna experiencia, algún recuerdo bonito que usted tenga de ese trabajo que ha realizado con esas comunidades? Bueno, yo he caminado por varios lugares, pero posiblemente el que más me impactó fue el de La Sursa, ¿Sí? Ahí junto al mercado de la Duarte.
fue mi primera parroquia que inicié, porque yo estuve de vicario en Vallaguana, en Villa Altagracia, que en esa época pertenecía todavía a la diócesis de Santo Domingo, pero la Sursa San Juan Bautista, que se llama la parroquia, me tocó allí justamente con el padre Teófilo. Iniciamos él en Capotillo y yo en la Sursa. Cuando iniciamos este proyecto de Radio ABC aquí, el obispo nos pidió formar un equipo y tomamos 2 parroquias vecinas, que por cierto a él le decían en mi parroquia el tío, porque como éramos hermanos, por los cercanos. Éramos hermanos, entonces a él le decían el tío en mi parroquia, y a mí en la de él, en Santa Clara, me decían el tío. Claro, el recuerdo más bonito que tengo es allí de gente de mucha fe, muy trabajadora, gente sencilla, pero sobre todo un barrio donde uno se da cuenta que la mala imagen es falsa. La gran mayoría de esa gente son gente seria, trabajadora y honrada, cosa que en esta época es muy valiosa. Usted menciona al padre Teófilo de la Cruz, fue mi párroco también, que le comentaba, a quien le debo, gracias a su apoyo, hoy en día estoy en los medios de comunicación de la iglesia en República Dominicana. Sí, mi padrino también me bautizó el padre Teófilo. Padre, se habla de que en 1980, justamente junto al padre Teófilo de la Cruz, estuvieron ustedes involucrados en el proceso de adquisición de una de nuestras emisoras, dicho sea de paso, afiliada de las afiliadas de UDECA, que es Radio ABC, hoy en día en el dial 540M. Hábleme un poquito de ese proceso, de esa emisora que usted me comentaba es la primera emisora de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Correcto, sí. Bueno, ABC, el nombre mismo nace de una campaña de alfabetización que se organizó en la diócesis y el padre Mario, creo que se llamaba, fue el que tuvo la idea de apoyar ese programa con una radio. Y por eso nace una emisora que ustedes recuerdan, en esa época apenas estaban naciendo las diócesis de La Vega y San Juan y Higüey. Santo Domingo era todavía prácticamente la diócesis madre de todas, porque fue la primera. Y aquí nace ese programa de alfabetización y nace la radio. Tristemente, cuando la revuelta de abril, pues se perdió el control de todo eso. Algunos empezaron a invertir en una emisora y se conservó un programa que se llamaba la Universidad Popular, que tenía también algunas actividades de carácter educativo manual. Por ejemplo, tenían grupos en los campos, en el sur del país, en Baní, y algunas comunidades, sobre todo en la zona de Yamasá, donde había un grupo de mujeres, gente que recibían una formación para tener desenvolvimiento y poder tener independencia económica. Era un paso muy importante para ellas. Entonces ese programa continuaba. Estando nosotros todavía en el seminario, el padre Teófilo le proponen crear un pequeño equipo para apoyar ese programa de la Universidad Popular. Y ahí nos involucramos. El actual obispo de Mao, Monseñor Diomedes Espinal, el padre Monseñor Benito Ángeles, que estuvo de obispo auxiliar hasta hace poco, fue parte de ese equipo y fue una experiencia como para nosotros como seminaristas. Ya luego el padre Teófilo entonces le propone al obispo recuperar la emisora. Entonces ahí es cuando se hace todo un proyecto, se piden ayudas para comprar equipos, etc. Y ahí es cuando ya la iglesia recupera, vamos a decir, el control de la emisora Radio ABC, compensando a los que estaban todavía dirigiendo, porque la propiedad fue siempre de la diócesis. De la Arquidiócesis de Santo Domingo. Correcto. Entonces, padre, ya en ese trabajo, ese trabajo de equipo, yo me imagino en el momento la emoción, la motivación de poder participar y estar involucrado en el proceso del primer medio de comunicación
de la Arquidiócesis de Santo Domingo. De ahí surge, padre, entonces lo que es hoy en día la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA. ¿Me puede hablar un poquito sobre eso? ¿Cómo surgió la idea de hacer ese conjunto? Me imagino que ya después que empezaron a surgir las otras emisoras. Bueno, ya existía la Radio Santa María, existía como una emisora ya de larga data, Radio Enriquillo en Tamayo y Radio Ceibo en el Ceibo. Los dominicos tenían allá y los padres jesuitas la de Santa María en La Vega y los padres, los misioneros, tenían la de Tamayo. Y de hecho UDECA nace, fíjate cómo el padre Teófilo le pide ayuda, él era el director de aquí, le pide ayuda a esos 3 directores como un acompañamiento, una asesoría. Estábamos empezando, no sabíamos nada de radio, no habíamos estudiado radio y simplemente decíamos, ustedes que ya han hecho eso, díganos cómo hacerlo. Y de ahí nace, empezamos con unas reuniones, los directores venían aquí y nos reuníamos y empezaron a darnos apoyo técnico, talleres de producción de radio, y conocimos los programas que ellos producían. Tuvimos la oportunidad entonces de ir a Santa María, ir a Radio Ceibo, ir a Radio Enriquillo. Radio Santa María tenía ya un programa que sigue, que es el programa de las escuelas radiofónicas. Sí. Ese programa se transmitía por esas 3 emisoras y entonces se empezó a transmitir. Estaba ya transmitiéndose aquí en Santo Domingo, pero se formalizó más. Y ahí fue que tomó con las hermanas El Cardenal Sancha, que ella le dieron mucho apoyo a las escuelas radiofónicas en Santo Domingo. De manera que incluso llegó un momento en que teníamos tantos estudiantes en la ciudad como en el campo. Padre, visto esto y ya con la experiencia que usted tiene, ¿cómo cree usted que los medios de comunicación actualmente y desde ese entonces han estado apoyando o han contribuido a la evangelización? El trabajo de UDECA nace en la idea de fortalecer un aspecto que es el aspecto educativo. De hecho, nosotros nos afiliamos a una asociación latinoamericana de educación radiofónica, ALER. Y ALER fue clave en este proceso de consolidación de UDECA, porque combinamos la evangelización con la educación popular, entendiendo que la Iglesia tiene el deber de hacer que las personas se desarrollen y ser un instrumento de desarrollo y de promoción y obviamente de liberación. Estábamos hablando también en épocas muy difíciles, en Sudamérica dictaduras, nosotros teníamos un gobierno, Balaguer era quien dirigía el país durante 12 años, fueron años muy difíciles, duros, y la Iglesia fue una voz que sirvió como para crear conciencia de que uno tiene derecho a ser libre. Sobre todo se habló mucho y se trabajó mucho con la mujer, de que no solamente la opresión era social, sino familiar, tristemente, comunitaria. Entonces, darle a la mujer la posibilidad de que produjera dinero era darle independencia, hacerla digna. Y ahí vinieron los noticiarios que se hicieron también. Fueron un momento en el que se creó una conciencia a través de este trabajo. Y en todo eso UDECA formó siempre como un espacio de asesoría técnica también. Creamos un taller de reparación y de instalación de equipos. Y ahí tuvimos un técnico durante varios años aquí con un servicio a las 5, eran 5 emisoras en ese momento. Oh, excelente, padre. Padre, ¿usted cree que al paso de los años, todo lo que usted ha visto en términos generales a nivel de la sociedad, ¿usted cree que haría falta algo más en los medios de comunicación? ¿Le hace falta algo más?
Bueno, le hace falta algo más al país, o sea que nosotros tenemos un país a doble velocidad, tenemos un país muy desarrollado en unos aspectos. El polígono central de Santo Domingo no tiene nada que envidiarle a una ciudad desarrollada. Tenemos excelente comunicación de telefónica y de satélite y todo lo demás. Y hay un desarrollo turístico. Hay un grupo de personas que han conseguido un nivel de vida muy alto en el país, pero un grupo muy pequeño. La gran mayoría de la gente sigue viviendo mal, tristemente, y hay un grupo que vive muy mal, porque hablamos de pobreza, pero este país tiene un grupo de miserables. Hay mucha gente que vive en la miseria aquí. Entonces la radio y las emisoras y la iglesia todavía le queda mucha tarea que hacer. Yo mismo echo de menos que muchas de nuestras emisoras y servicios nuestros hayan dejado de lado ese servicio de educación y promoción y de liberación. Incluso a nivel musical y todo eso, hay un aspecto que hemos como puesto al lado, que sería el aspecto profético, porque es tarea del evangelizador denunciar las injusticias y ayudar al pueblo a tomar conciencia de que con limosnas no se levanta un pueblo. Los últimos gobiernos nuestros han sido limosneros. Tenemos la llamada, hoy día se hablan de las tarjetas, que son limosnas. Y el hombre no se desarrolla con limosna, el hombre se desarrolla con educación, se desarrolla con toma de conciencia y con hacerse dueño él de su propia vida. Y eso, las emisoras debemos hacer algo por eso. Yo le escucho hablar, padre, y me llega a la cabeza el lema que en ese momento, cuando pude ver la parte de la historia de UDECA, hablaba de que quería ser la voz de los que no tienen voz. Entonces, ¿le escucho? Después nos corrigieron, decíamos, nosotros no somos voz de los que no tienen voz, porque el pueblo tiene voz. Lo que nosotros somos un canal para que la voz del pueblo llegue. Y eso sí puede ser decir lo que la iglesia no es voz del pueblo, porque el pueblo tiene voz. Pero las emisoras de la iglesia y UDECA pueden ser un canal para que el pueblo pueda decir su palabra y decirla como es, porque los medios de comunicación, la mayoría tergiversan la voz del pueblo y incluso ponen a la gente a decir cosas contra ellos mismos, como decimos en el Cibao, al poner el chivo que se clave él mismo el cuchillo. Uno oye a veces hablar a la gente, por ejemplo, los negros dominicanos, que somos un pueblo mulato, y tú oyes un negro hablar mal del negro, es decir, es matarte tú mismo. Que el blanco hable mal del negro no se aprueba, pero se entiende. Pero que tú que eres negro hables mal de ti mismo. ¿Pero por qué la gente hace eso? Porque el medio le hace hablar como el opresor. Y a veces el mismo oprimido repite el discurso del que lo oprime. Y la mujer también a veces habla así. Ella habla como si ella fuera opresora de sí misma. Entonces, la voz del pueblo es voz del pueblo. La iglesia incluso dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Me acordó el voz populi, ¿cómo es? Voz Dei. Voz Dei. Correcto. Sí. Padre, ¿usted cree, yo sé, esta pregunta no estaba, pero es que no puedo dejar de hacérsela. ¿Usted cree que hace falta que en nuestros medios de comunicación tengan más presencia de sacerdotes, religiosas? No. Lo que hace falta, los laicos como ustedes que están en esto, que ese micrófono se lo den al pueblo y la gente hable. Me parece que no hace falta. En un momento nosotros estuvimos dirigiendo radio y televisión, pero la dirección no es lo que marca una emisora, es un equipo. Hay que formar equipos. Esos equipos tienen que saber que tienen una vocación eclesial y ahí yo creo que
una asesoría, sí un acompañamiento, como todos los procesos. Tenemos educación, tenemos salud, y hay una asesoría, un acompañamiento que yo creo que es innecesario. Y yo no creo que debemos renunciar como sacerdotes a acompañar esos procesos. Pero en una época estuvimos dirigiendo porque no había quien lo hiciera. Pero ya una vez que hay quien lo haga, pues tienen que hacer lo que saben de eso. Y yo creo que eso sí sería importante, que los medios de la Iglesia se revisen su vocación, revisen su tarea y se digan hoy día cómo hacer eso que hay que seguir haciendo. ¿Usted cree que es importante para los medios de comunicación, los que van surgiendo y los actuales, revisar su historia? La historia ayuda porque la historia tiene que ver con la raíz. Y el pueblo que no tiene raíces no tiene futuro. Es como un árbol. Si el árbol no echa raíces, cualquier viento se lo lleva. Entonces, ustedes que son jóvenes tienen que conocer la raíz, pero ustedes tienen que echar ramas y a dar frutos y no seguir pensando que somos solo raíz. Es un árbol. Entonces, la historia ayuda, pero no es la historia. La historia hay que construirla y hay que hacer historia nueva, porque si no nos quedamos en una nostalgia. Ya nosotros vamos dejando el camino y tenemos que dejarle paso a otras generaciones. Sí, que como dice el Papa, hay que seguir formando parte, adentrarse en esos nuevos aerópagos. Claro. Para llevar la evangelización. No, y es tarea de ustedes, ya nosotros hicimos lo que nos tocaba. Padre, ya casi estamos llegando al final de esta conversación. Quiero antes de concluir que usted me hable un poco sobre lo que es la pastoral social. Pensando lo que abarca la pastoral social y por todas aquellas personas que ¿qué hace pastoral social? ¿Es servir? ¿Es solamente buscar comida? Por ejemplo, en el COVID vimos cómo buscamos fundas de alimento y la compartimos. ¿Solamente es eso la pastoral social? No. Bueno, en nuestra diócesis la pastoral social tiene 4 direcciones. De hecho son 5, pero hay una que ha sido constituida en vicaría por su dimensión, que es la pastoral educativa. Yo estoy coordinando ahora las otras 4. Una de ellas es de salud. Tenemos aquí un centenar de centros de salud de la iglesia, dispensarios y consultorios con varios servicios. Tenemos la pastoral penitenciaria. Aquí en la diócesis tenemos 8 cárceles. Se menciona la cárcel de la Victoria porque es la más grande, pero son 8. En Monteplata tenemos aquí mismo en la ciudad. Después está la pastoral de movilidad humana, que ahora tristemente ha tomado una gran importancia por este plan macabro de deportar 10.000 haitianos cada semana. Que es la pastoral que trata con los inmigrantes. Migrantes. ¿Cierto? Fíjate que están proponiendo deportar más dominicanos que Trump. Trump quiere deportar 5.000 a la semana y nosotros queremos deportar 10.000. Allá hay 10 millones de inmigrantes y aquí hay casi medio millón. O sea que... Y está después la pastoral ecológica, que también tiene una gran importancia, vital, porque, como decía uno, la naturaleza se va a recuperar, pero después que acabemos la humanidad de morir. La humanidad cuando muera, el planeta va a seguir, pero si no hacemos algo, la raza humana va a desaparecer. Estamos en el primer momento de un peligro de extinción completa de la humanidad. Entonces, por eso la pastoral social tiene esas cuatro direcciones. Mi trabajo es un poquito coordinar, armonizar todo eso. Y claro, ahí hay tareas de asistencia. Ahora tuvimos, por ejemplo, una inundación el año pasado. Estamos casi celebrando el año. Y la arquidiócesis se volcó un poco hacia Mano Guayabo. En ese momento hubo que hacer programas de ayuda alimentaria, se hicieron algunas casitas, se repararon varias, las parroquias de allí se involucraron mucho
Sí, la pastoral social, perdón, padre, también ayuda con el tema de las viviendas. Sí, pero algo muy sencillo, más bien simbólico casi, ¿no? Por ejemplo, en Managuayabo se repararon unas 80 casitas y se hicieron 2, se construyeron 2. Ahí participaron algunas instituciones que aportaron fondos y después la colecta que se hizo el año pasado, la colecta de la solidaridad, se empleó toda en Managuayabo, en reparación y construcción de viviendas. ¿Cuándo se hace esa colecta de solidaridad, padre? En Cuaresma, el 5º domingo de Cuaresma. Bueno, el año pasado fue en abril y ahora este año que viene también se hará, si Dios lo quiere, el 2025. Con esa colecta la iglesia hace alguna obra, porque obviamente no alcanza para todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo funciona lo de la pastoral social? Si yo como laico puedo identificar en mi sector alguna familia con cierta necesidad, ¿a dónde acudo? ¿A mi parroquia? A la parroquia es lo mejor, porque de hecho la parroquia tiene muchas acciones sociales. La salud es una de las más importantes, la educación, pero también esto de la atención a los encarcelados, el tema de los migrantes y que yo mencioné ahora de la ecología. Hay otras muchas cosas, pero en esas 5 áreas hay muchísimo campo. O sea que si alguien quiere colaborar, sea dando tiempo, ofreciendo recursos, aportes, habrá en la parroquia un canal y ellos pueden fácilmente dirigir. Estamos preparando ahora en la vicaría un banco de información donde en cada parroquia tendrán toda la información de las instituciones que tenemos de servicio a la comunidad. Excelente. De manera que si tú vives en Los Alcarrizos, puedes saber qué acciones sociales tiene la iglesia en Los Alcarrizos. Salud, educación, atención a gente de la calle. Tenemos también servicios psicológicos para el tema de la salud mental. De la salud mental en estos tiempos, padre, que ha estado importante. Reverendo, ya para concluir entonces con nuestra entrevista del día de hoy, ¿qué mensaje les enviaría para a todos aquellos que quieran continuar fortaleciendo su misión, tanto en los medios de comunicación, como también, ¿por qué no?, el tema de la pastoral social, que ahora usted me ha dado ahora, el padre me ha puesto a pensar y me ha mandado a estudiar ahora, porque he visto, usted me acaba de decir que dependen de la pastoral social, la pastoral de la salud, la pastoral penitenciaria, la pastoral de ecología y también educación. Claro. Sí, son cosas que nosotros estamos aquí aprendiendo, señores, porque es importante estar en el podcast de UDECA. Entonces, padre, ¿qué mensaje final les da usted para todas aquellas personas, para que continúen fortaleciendo ese servicio, esa misión? Bueno, lo que yo decía ahorita de que no olvidar la historia, porque eso es raíz. Saber que podemos hacer algo. Ahora la iglesia también está poniendo mucho interés en crear ambientes de cuidado, proteger. Ahora, con los medios de comunicación, ustedes tienen que estar muy alerta a que los niños y adolescentes también tengan la conciencia de cómo moverse en ese medio, porque está haciendo mucho bien, pero también mucho daño. Hay muchos niños que han sido dañados a través de las redes sociales. Muchos padres se preocupan de proteger al niño en la casa, pero no se dan cuenta que sin salir del hogar, el niño puede estar en riesgo a través de las redes. Entonces estamos creando un material, produciéndolo. Va a sacar ahora un documento sobre el cuidado de niños y de personas vulnerables. Y ahí yo creo que va a haber un material interesante, sobre todo para los medios de comunicación y las redes. Hay que darle a los muchachos, a nuestros niños, la capacidad de poderse cuidar y a los padres la capacidad de cuidarlos.
Bien, Padre Abraham, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por esta gran visita. Y a ustedes recuerden sintonizar, recuerden seguir nuestro canal de YouTube, UDECA RD, y esto fue UDECA, el podcast.